Un 30 para 31 amanecimos en Silicio, yo amanecí en Silicio con ella. Pero ya 31 para día primero, yo amanecí. Amaneció. Dios mío, no. Al igual. Espérese. 30 para 31 amaneció en Silicio buscando a Dios. Sí. Y el 31 para el día primero amaneció en una discoteca. Efectivamente, conjuntiña que usted sabe que a veces no favorecen. Y de ahí fue que yo comencé a caer lo que era en la depresión. Y yo oraba todas las noches. Yo decidí quitarme la vida. Wow. Me tomé Pero llegó. Sí, me tomé un frasco de pastilla y me corté una de las venas. ¿Y qué pasó? Yo llegué me llevaron a la clínica, mi papá me llevó a la clínica, me hicieron un lavado de estómago, me refirieron a psicología. Ahí fui libre de lo que era el espíritu de Santa Marta, que la cargaba muy fuerte. ¿Se manifestó usted? Sí. Bendiciones, bienvenido a un nuevo episodio de su programa Encuentro Sobrenatural. Y en el día de hoy tenemos una invitada, yo le digo mi arpita, mi adoradora, una mujer que Dios ha estado levantando y que Dios ha hecho grandes cosas con ella. Y hoy ella nos estará contando su antes y después en Cristo Jesús. Bienvenida, sierva Laribel. Amén, amén. Dios bendiga a cada una de las personas que nos estarán viendo por esta vía. Un placer estar aquí con usted en lo que es el programa Encuentro Sobrenatural y con cada una de las personas que nos estarán viendo. Wow, qué bendición tenerte por aquí, Laribel. Laribel, yo quiero que tú nos cuentes a mí y a la audiencia quién era Laribel antes de conocer a Cristo. Bueno, varón. Y que no sé por dónde comenzar. Así. Bueno, varón, Laribel antes de conocer a Cristo era una persona un poco difícil de tratar. ¿En qué sentido? En el sentido de que era una persona prepotente, como usted mismo dice. Wow. Una persona malcriada. Una persona, varón, que si Dios tuvo que agarrarme rápido. Una pregunta, ¿te criaste con tu papá y tu mamá? ¿Cómo fue tu niñez? Realmente mi niñez, en una ocasión sí estuve dentro de un hogar funcional, pero luego ya comenzó a ser, al revés. Primero fue un hogar disfuncional, luego comenzó a ser un hogar funcional porque ahí mis padres conocieron lo que era Cristo, se convirtieron a Cristo a la edad de 8 años, pero ya después de lo que eran alrededor de 5 o 6 años de yo estar en el Evangelio y donde ya el hogar era un hogar estable y funcional, mi papá un hogar cristiano. Cristiano. Mi papá se apartó de los caminos. Wow. Y al apartarse de los caminos, usted sabe, el enemigo comenzó a golpear lo que era el matrimonio. Y ahí volvió a ser lo que era un hogar disfuncional porque se separaron y ya usted sabe. Y ahí usted se quedó viviendo con su mamá. Me quedé viviendo con mi mamá un tiempo y luego entonces pasar a vivir con mi papá. ¿Y su carácter cómo era? ¿Usted era una niña tranquila, una niña rebelde? Yo era rebelde. Bien rebelde. Yo era rebelde en el sentido de que por lo menos, ¿cómo le explico? No era que yo quedaba de que tormento, pero era malcriada con todo el mundo, porque al que estaba con el vaivén prácticamente lo que era un hogar disfuncional, adquiriendo conductas, sí. Comencé a adquirir rebeldía después que también me aparté de los caminos de Dios, porque llegó un tiempo en mi niñez que sí, también yo era cristiana. Okay. Y ya también ejercía lo que era la adoración en la iglesia donde me congregaba en ese tiempo, junto a mis padres. Pero de ahí, luego que ya me aparté al hogar, ya comencé a hacer un hogar disfuncional, también mi papá se apartó, yo me aparté, mi mamá se apartó, y usted supo, un caos. ¿A qué edad usted entonces se independizó, tomó la calle? ¿A qué edad? Bueno, ya cuando yo comencé mayormente a andar, a conocer y eso, ya yo tenía 16 años. 16 años. Que fue en el tiempo donde ya yo pasé a vivir con mi papá. En ese tiempo fue ya donde tuve que separarme de mi mamá, y comencé a vivir con lo que era mi papá, debajo de la figura paterna, y ahí fue que yo comencé a experimentar lo que era la calle. ¿Qué es lo que le gustaba a usted en la calle? ¿Qué le gustaba a usted del mundo? Bueno, varón, a mí me gustaba el alcohol. El alcohol, ¿le gustaba beber mucho? Sí, a esa edad ya comencé a adquirir lo que era un patrón ya de alcohol, eso era lo que yo veía mucho en mi papá, y me comenzó a llamar la atención lo que era ya el que andaba en los drines, bailar, tomar alcohol, me gustaba mucho bailar, bailaba hasta los anuncios. Hasta los anuncios, wow. La salsa, todo. Y de ahí fue que ya ciertamente ya yo tenía 16 años cuando ya yo comencé. Era una persona problemática, cuando digo problemática, o sea,
buscaba problemas con mujeres, no. No, yo realmente no era que buscaba problemas, pero tampoco lo barajaba. Si se presentaba yo, Se daba para pero adelante. no era que yo de que vivía buscando problemas, de que no. Realmente no. ¿Y qué estaba pasando en su vida cuando usted tomó la decisión de volver a buscar al Dios que usted conoció a sus 8 años? Bueno, varón. En esa etapa de mi vida yo comencé a vivir lo que era bajo la depresión. ¿Qué la llevó a usted a la depresión? Bueno, como yo nunca me hubiese separado de mi mamá, ahí llegó lo que fue la división del matrimonio de mis padres después de ser casado legalmente. Wow. Ahí fue donde se separaron. Yo tenía, como le había dicho anteriormente, 16 años. Y de ahí mi mamá al tiempo comenzó a conocerse con otra persona. Yo entendía, muchacho, al fin, que esa persona como que tenía la culpa de lo que hubiese pasado entre el matrimonio de mis padres, donde realmente no era así, pero al yo ser una niña, yo tenía Pensaba ese concepto. Exacto. Y pasó una situación y de ahí mi mamá tuvo que mudarse a Los Alcarrizos. Mi mamá se mudó a Los Alcarrizos. Yo decidí quedarme aquí porque ya yo tenía una vida hecha, yo estudiaba aquí, tenía ya una relación aquí. O sea, tenía una pareja. ¿Qué edad Era un tenía? noviazgo, en ese tiempo era un noviazgo. ¿Qué edad tenía? 16 años. 16. Ahí fue que tuvo su primer novio. No. Ah, está bien, siguen. Ya yo tenía una vida estable aquí, donde ya era la amistad de mi familia totalmente estaba de este lado, ya tanto de padre como de madre. Y yo decía que yo no me quería ir con ella. No iba a comenzar de cero en los Alcarrizos. Exacto, ella quería que yo me fuera con ella porque ella decía que yo era una niña todavía, que donde ella estuviera yo tenía que estar. Pero ahí fue donde yo dije que no, que ya yo tenía 16 años y que ya yo podía tomar decisiones por mí, o sea, que ya no podía obligarme. Y ahí fue donde pasé a vivir con mi papá, pero me afectó mucho el separarme de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo era demasiado apegada a ella, porque a pesar de que habían pasado ciertas cosas, ciertas situaciones, mi mamá me crió bajo ella, prácticamente donde tenían una confianza muy amplia. Yo comentaba cualquier cosa con mi mamá, yo la veía a ella, exacto, además de mi mamá como mi amiga. Ya yo sí tenía la relación, ya ella sabía que yo tenía esa relación. Cualquier cosa yo lo comentaba con ella, varón, yo era tan tal que yo cerraba la nevera, varón, iba a beberme el agua a mi mamá, que mi mamá había cogido para ella. Wow. Y de ahí allá yo verme, si mi mamá, mi papá cuidaba de mí, porque no era que él era una persona descuidada conmigo. Pero no es lo mismo que una madre. Pero no era lo mismo, porque mi papá salía temprano a trabajar, ya regresaba en la noche, yo prácticamente sola. Y ahí entonces fue que comencé a conocer lo que era la calle, comencé a tomar alcohol, comencé a frecuentar en lugares de bebida y eso, a juntarme con juntiñas que usted sabe que a veces no favorecen. Y de ahí fue que yo comencé a caer lo que era en la depresión. Yo lloraba todas las noches y culpaba siempre a esa persona de que mi mamá se había ido y todo. Pero mi mamá tampoco fue que nunca se desentendió de mí y de mi hermano, que mi hermano varón también quedó con nosotros. Ella siempre se fue a la chiquita, solamente se fue con ella, la hembrita pequeña. Nos quedamos el mediano. ¿Es más viejo el varón? No, yo soy la más vieja. Okay. El varón es el mediano, el varón me sigue. Nosotros dos decidimos quedarnos y yo tenía que cuidar de mi hermano, porque él era más pequeño que yo. Mi papá no frecuentaba prácticamente la casa, era como le decía, mi papá sabía salir de madrugada a trabajar y llegar, regresar en la noche, y yo tenía que saber que de mi hermano, aunque ella seguía en contacto con nosotros, no era lo mismo, porque sí, nosotros íbamos donde ella, o ella venía donde nosotros, pero ya no era lo mismo, porque no había una figura materna presente establemente, y yo prácticamente era que tenía que hablar por él, porque yo era más grande que él. Y de ahí entonces yo caí en depresión. ¿Y cómo conoció a Dios? Cuando yo conocí ¿O cómo volvió a encontrarse con el Dios que usted le servía? Sí, en ese momento ya la depresión frecuentó tanto en mí que yo intenté suicidarme. Wow. Una noche llegué, ya yo estaba haciendo lo que era la pasantía, porque yo estaba haciendo una técnica en un politécnico de contabilidad y ya me tocaba hacer lo que era la pasantía. Y en ese tiempo yo estaba haciendo lo que era la pasantía. Pero ahí, una noche regresé, recuerdo yo era un martes, y como que me había pasado una situación, o sea, no había pasado el día bien.
Y al ya tener tantas cosas, un muchacho, porque tampoco era que yo hablaba con nadie, yo no hablaba con nadie. Era yo reservada. No le decía a nadie de que no, de que yo me voy a sentar con una amiga a contarle, no. Yo simplemente me trancaba. Wow. En mí misma lloraba. Y recuerdo que esa noche pasó una situación y mi papá me dijo que no le diera mente, que él sabía que lo que habían dicho era mentira, fue un comentario que surgió. Una calumnia. Exacto. Y mi papá dijo que no le diera mente, que él sabía que eso no había pasado así, pero mi mamá sí como que al estar lejos sí creyó. Sí creyó. Y de ahí yo decidí que quitarme la vida. Wow. Me tomé Pero llegó. Sí, me tomé un frasco de pastilla y me corté una de las venas. ¿Y qué pasó? Me llevaron a la clínica, mi papá me llevó a la clínica, me hicieron un lavado de estómago, me refirieron a cirugía. Cuando ya yo estaba en la clínica, yo nunca cambié de parecer. Ahí entonces yo culpaba a los doctores porque yo decía que ellos debieron de haberme dejado morir. Dejarla morir. Decía que sí, que ellos debían dejarme morir. Y en ese tiempo ya yo tenía un noviazgo, que en ese tiempo era noviazgo, ahora es mi pareja actualmente, y él tenía ese día llamándome, como había pasado la situación, no se había podido comunicar conmigo, hasta que él decidió comunicarse con mi papá, porque ya tenía... Él no sabía nada. No, porque yo no le tomaba el teléfono, hasta que él decidió llamar a mi papá, porque se lo encontró extraño, y ahí mi papá le explicó lo que había sucedido. Wow. Cuando ya yo estaba estable, me habían hecho el lavado de estómago y todo eso, yo comencé a hablar con él, y yo seguía diciendo lo mismo. Y él me preguntaba y me decía, pero habla conmigo, dime qué es lo que te pasa, dime qué es lo que te hicieron, dime, cuéntame. Yo le decía que nada, que simplemente yo lo que reclamaba era que no me habían dejado morir. Wow. Sí, y ahí él ya estaban preocupados, me refirieron a psicología, mi papá me llevó al psicólogo. El psicólogo le dijo a mi papá, porque tampoco todavía los días, ya cuando me tocó la cita con el psicólogo, yo no había cambiado de parecer. Yo decía que sí, que yo tenía que morirme, que tenían que dejarme morir, que no debieron de impedir que yo me muriera. Y cuando el psicólogo habló con mi papá, que habló conmigo, todo lo que el psicólogo me preguntaba, eso era lo que yo le contestaba. Déjenme morir. Tenían que dejarme morir, no tenían que impedir que yo me muriera. Wow. Pero yo lo que no sabía realmente que no fueron los doctores, sino que era el propósito de Dios, el propósito que Dios tenía conmigo, que no permitió, porque varón, yo me tomé un frasco de pastilla donde contenía pastillas diferentes. Wow. De fuera, y me corté una de las venas. O sea, que eso no fue que médico, yo llegué ya intoxicada, ya vomitando la espuma blanca, ya yo llegué que yo no sabía de mí, o sea, que no fue que el médico intervino, sino la misericordia de Dios. Wow. Y ahí él comenzó a decirme que le dijera, y yo nada, tenían que dejarme morir. Eso era lo que yo le decía a todo el mundazo, a lo que me preguntaban, tenían que dejarme morir. Cuando yo les contestaba hacia el psicólogo me sacó, o sea, me dijo que saliera y que entrara mi papá. Y le dijeron a mi papá que no podían tener nada de peligro a mi alcance. Ahí mi papá comenzó a vivir también lo que era una incertidumbre. Wow. Porque a mi papá le dijeron que antes de irse a trabajar, él tenía que recoger lo que era cuchillo, tenedor, pastilla, absolutamente todo. Wow. Antes de irse a trabajar, entonces ya él no podía trabajar tranquilo, porque aunque él recogía, él pensaba que en cualquier momento él iba a llegar y me iba a encontrar como él me encontró en ese instante, que él fue el que me encontró. ¿Fue el que le encontró? Y fue el que me llevó al médico. Wow. Y de ahí recuerdo que una noche ya el que era con la persona que tenía el noviazgo, que actualmente mi pareja, ya también estaba preocupado porque ya yo no quería salir de la casa, yo simplemente decía que tenía que morirme. La vez me decía, ven, yo te voy a buscar para que venga para acá arriba. Yo le decía que no, que yo no quería, pero él siempre iba, se mantenía dándome la vuelta. Él tampoco podía trabajar tranquilo porque la preocupación de que mi papá lo llamaba, que venga a darme vuelta, de que él llamaba a mi papá, paraba los dos con una incertidumbre, porque mi mamá sí tenía la incertidumbre también, pero mi mamá estaba más lejos y no todo. No vivió de cerca. Exacto, a mi mamá, porque mi papá no le informó todo lo que pasó, porque mi papá entendía como que ella también tenía para no que ver. Ajá, exacto, al que ella estaba lejos y para no preocuparla, él entendía como que él podía con la situación. Y en ese tiempo mi cuñada era la que era cristiana. Y estamos hablando de Laura. Ajá. Laura fue la que entrevistamos, que está dando el testimonio también. Busque ese video poderoso. Amén. Suscríbase, active la campanita, dele like y comparte contenido. Deje su comentario. ¿Qué tal le está pareciendo este episodio de este programa Encuentro Sobrenatural? Lo sigue.
En ese tiempo ella era la que era cristiana y él decidió hablar con ella. Hablar con ella, ya nosotros habíamos tratado, no tenían una relación tan amplia como cuñada, pero nos llevábamos bien. No tenían la relación como cuñada que tenemos ahora. Y él habló con ella y le explicó lo que estaba pasando, que se sentía preocupado, que yo no sabía qué hacer, que yo estaba loca, Wow. que ya no sabía qué hacer, que hablara conmigo. Esa noche ella me escribió y dieron como las 2 de la mañana y todavía estaban hablando. Y ella estaba hablando, me hablaba de parte de Dios. Yo sentía que lo que ella me decía, como que, porque ella yo sabía, de Ya conocía. yo conocía, yo tenía lo que era un fundamento de Exacto. la palabra. Ella comenzó a hablarme de lo que era Dios, y eso fue un jueves, amanecer viernes. Y yo lloraba, mientras ella hablaba conmigo, yo lloraba, y ella me dijo que no lo volvieras a hacer, que no volviera a tratar contra mi vida, que a Dios no le agradaba y todo eso. Wow. Yo nada más lloraba, yo escuchaba lo que ella me decía, o sea, leía lo que ella me escribía, porque era vía WhatsApp que estaban hablando. Y yo como que reflexionaba, pero yo tenía una batalla. Pero volví a ese... Yo como que reflexionaba con lo que ella me decía, pero volví al escenario de que sí debí de morirme. Y pasó ese día, ya entonces lo que era el viernes, él me preguntó si me sentía mejor después que había hablado con él. Yo le dije que sí. Ya yo acepté, venía a su casa con él, yo subí a la casa de él, ese día salí después que hablé con ella. Pero ya el otro día, sábado, él me escribió y me dijo, él trabajaba en un colmado en ese tiempo y salía a las 3 de la tarde y regresaba a las 7 del colmado. Y ese día él me escribió y me dijo, te voy a ir a buscar cuando salga del colmado en mi hora libre para que subamos para la casa. Y yo le dije que sí, que estaba bien, acepté. Bueno, pues así lo hicimos. Cuando él me fue a buscar, cerca de mi casa vivía la otra hermana que es Keila. Y él me dijo, Laura está ahí atrás donde Keila, ellos prácticamente se criaron juntos como si fueran hermanos. Me dijo, Laura está ahí atrás donde Keila, ¿quieres ir a saludarla? Yo le dije, sí. Pero sí algo chocaba en mí siempre y trabajaba mucho conmigo de que cuando ¿Usted conocía a Keila ya? No, yo no había tratado con ella, nunca la había visto ni nada. Yo sí escuchaba de ella porque yo tenía una amistad profunda con su hermana, pero nunca había tratado con ella ni había pasado palabra con ella. Pero sí algo trataba mucho conmigo y era de que cuando yo me sentía así, que él quería que yo le dijera lo que estaba pasando, él me mandaba siempre la canción que dice, apóyate en mí. Wow. Él siempre me mandaba esa canción. O sea, dándole a entender que confiar en él. Confiar en él, sí. Wow, qué hermoso. Que confiar en él, que hablara con él. Ese día sí que yo subí, fui donde Keila, yo hablé con él y le dije lo que me estaba pasando. Y él lo que se enojó. Y comenzó a... ¿Pero se enojó con usted o se enojó con la situación? No, conmigo no, con la situación, porque él sabía también que era algo que era mentira. Que era mentira. Y esa situación se dio por una de mis tías, me voy a reservar el nombre porque ya no tengo nada con ella, ya la amo. Amén. Y surgió por unas de ellas. Y él lo que comenzó a tener resentimiento con ella, a decir que no quería saber de ella. Wow. Y ese día cuando él me dijo, ¿quieres ir donde Keila saludar ahora? Yo le dije, sí, está bien, vamos. Él me llevó, ya yo había hablado con él y él me había puesto la música nuevamente, estábamos sentados en el mueble de su casa, en la sala. Y ahí fue que yo comencé a llorar y a hablar con él lo que me estaba pasando. Y cuando llegué donde Keila, que ellas estaban orando, me encontré con ella, estaban orando, ella y Laura. Inmediatamente yo entré a la casa, yo sentí, yo fui impactada. Wow. Y ahí a Keila se la tuvo el don de ciencia y comenzó a hablarme de parte de Dios. Y habían cosas que ya yo sabía porque me lo habían dicho anteriormente, porque como le decía anteriormente, yo ejercía ya lo que era el ministerio de adoración desde pequeño. Sí. Y ella me comenzó a hablar de parte de Dios. Habían cosas que ya Dios me lo había dicho, que ella me le estaban confirmando, pero habían cosas que Dios no había hablado, que se la estaba dando primicia ahí. Ahí yo fui libre del espíritu de depresión. Wow. Y yo comencé a sentirme mejor. Fui libre del espíritu de depresión en ese entonces. Comencé a juntarme con ella. Comencé a frecuentar. Sin convertirse. Sin convertirme. Comencé a frecuentar a nuestra iglesia madre, a donde nuestro pastor Cueva. Ok. Y yo comencé a ir allá con ella, iba los martes y iba los jueves. Eso fue en una época casi entrando a diciembre. Pero varón, la atadura era tan fuerte. Sí. Que yo duré en eso como un promedio de 2 a 3, a 1 mes y pico a 2 meses, juntándome con ella sin ser cristiana.
y yo me juntaba con ella, iba a los cilicios con ella, porque era tanto que Dios me estaba llamando, que cuando ella me hablaron del cilicio, yo no vine de una vez, porque ella le habían puesto señal a Dios, pidiéndole confirmación a Dios, es decir, yo podía estar en el lugar con ella, porque Wow. ella era cristiana y yo no era Sí, cristiana, sí. y tú sabes que el cilicio es algo que es delicado. Y para que usted vea si era tanto que Dios me estaba llamando, Dios dio la confirmación de que sí me quería ir. Wow. Y yo comencé a vivir lo que era el cilicio con ellas, a vivir experiencia con ella. Yo oraba normal, comencé a tener una comunicación con Dios. Wow. Tanto que en un momento, aún sin ser inconversa, aunque ya anteriormente yo llegaba donde mi abuelo y yo decía, me soñé que salía una mujer embarazada y salía. Lo que yo me soñaba Sucedía. Ya tenía tiempo pasando eso, pero en ese tiempo yo comencé a buscar a Dios, a orar a las 12 del día y a ciliciar con las mujeres, y ya yo estaba experimentando lo que era lo profético también. Profetizaba aún sin ser cristiana. Wow. Aún sin ser cristiana, y ahí recuerdo que un día estábamos juntas y yo reprendí un espíritu y de una de mis hermanas y salió. ¿Qué? Y yo no era cristiana y yo como que me gustó la experiencia, Sí. pero aún así seguía atada. Tanto que ya comenzó a avanzar lo que era la víspera de diciembre, varón. Y recuerdo que un 30 para 31, ciliciaban los jueves. Y un 30 para 31, amanecimos en silicio. Yo amanecí en silicio con ella. Pero ya 31 para día primero, yo amanecí. Amaneció. Dios mío, no. Al igual. Espérese. 30 para 31 amaneció en silicio buscando a Dios. Sí. Y el 31 para el día primero amaneció en una discoteca. Efectivamente. Wow. Pero no tanto eso, que el día primero para el día 2 también. Dios mío. Pero ya yo tomaba, bailaba, iba a lugares así, pero ya no me sentía cómoda. No me sentía cómoda. Pero en una ocasión, un fin de semana, subí donde mi abuela, hay muchas mujeres, somos muchas mujeres, y le gusta mucho lo que era el canto. Incluso yo comencé a experimentar lo que era la calle con mis mismas tías. No era tampoco Sí. que yo salía de que con personas, no, yo salía con las que eran mis tías, mi Sí. prima, y de ahí el diablo comenzó que la usaba ella misma. Me invitaba, vamos para tal sitio, vamos para tal colmadón, vamos para tal Comenzó lugar. a abrir la agenda el diablo usted. Yo tengo un tío que él le gusta mucho la salsa y yo bailaba mucha salsa y bailábamos Era salsa salsera. los dos, sí. Y recuerdo que nos íbamos para un colmadón a Bayona, perdón. Y en ese colmadón bailábamos salsa. Wow. Y de ahí, después que yo decidí aceptar, ya yo di el paso. Ya yo estaba, que dije, voy a dar el paso. Ese día fue un martes, predicó mi pastor Joel, que me está pastoreando actualmente. Sí. El pastor predicó donde Cueva, y cuando él hizo el llamado, yo pasé. Wow. Pero siempre cuando estaban las prédicas, que estaban en la iglesia y hacían el llamado, las mujeres me decían, ¿no quiere pasar? Y usted no. Yo decía, no, todavía. Y ese día, varón, a esa mujer ni se le ocurrió preguntarme. Ya parece que ya estaban cansadas como de preguntarme, que yo dijera, no, todavía. Y ese día yo pasé. Ahí fui libre de lo que era el espíritu de Santa Marta, que la cargaba muy fuerte. Se manifestó usted. Sí. Ese espíritu salió de mí. Yo sabía que yo decía, pero hay algo extraño en mí porque yo atraía mucho a los hombres, incluso hasta casado. Wow. Porque portaba el espíritu de Santa Marta muy fuerte. La gloria de Dios, Dios nunca me permitió darle acceso. Nunca me introduje con lo que eran hombres casados ni nada de eso, pero sí lo atraías. Mucho piropo, mucha. Sí. De que querían estar conmigo. Y yo decía no, porque nunca me gustó eso. Yo decía que Dios me guardó de causar disfunción en un matrimonio. Dios me guardó de eso. Yo decía, no, si es para mí, es para mí. Porque era celosa, varón, ya usted sabe. Y liosa, a ellos sí yo le hacía mucho lío a los hombres. Wow, impresionante. Y yo decía, no, por eso Dios me guardó de abrirle puerta a ese espíritu. Pero aún así, recuerdo que cuando ya yo decidí entonces dar el paso, mi tío me dice, mira, averigüé de una escuela de baile. Yo voy a pagar todo, tú simplemente me vas a servir de pareja para bailar salsa. Wow. Y yo, pero ya yo no me sentía bien. Ya yo no me sentía bien en la calle, ya yo no quería, porque ya yo estaba, que ya ¿Pero yo ni fue a la bebía. escuela de baile? No acepté. Aceptó. Ya Dios estaba tratando conmigo muy fuerte. Y no acepté, le dije, no, ya yo no estoy en eso, ya yo decidí buscar otras cosas, ya yo no estoy en eso, le dije. Y él me decía, pero ven,
Tú nada más vas a buscar el lugar donde tú quieras. Yo voy a buscar un profesor que no dé clase, yo voy a pagar todo, la inscripción, la mensualidad, todo. Tú simplemente me vas a servir de pareja. Yo le decía, no, tío. Wow. Porque él era una de las personas que tenían una confianza muy amplia, de tío a sobrino muy amplia. Él me contaba, yo le decía. Y yo le decía, no, ya yo no estoy en eso. Ya yo no estoy en eso. Pero no le dije tampoco que había sido que me había convertido a Cristo. Wow. Y de ahí entonces yo lo que hice es que tomé la decisión de alejarme de mi familia. Porque ellos eran los primeros que me invitaban. Entonces, como yo le gustaba el can, yo entendía que yo todavía no estaba preparada para estar involucrada. Ajá, porque a veces ellos me decían, vámonos, yo me iba. Aunque después me sintiera incómoda. Usted hizo como José, que corrió de la tentación. Después me sintiera incómoda de estar en el lugar. Luego y salí embarazada. Ya, pero ya vivía con salió embarazada estando en su casa. Sí, no, aún yo vivía con mi papá cuando salí embarazada. Salió embarazada. Yo salí embarazada de la bebé, pero ahí ya comencé a vivir otra experiencia. Ya yo estaba así, estaba dentro del camino, comencé a vivir un proceso lo que era con el embarazo. Pero ya yo estaba en el camino, decidí casarme porque el papá de la niña siempre fue responsable con su niña. Decidimos casarnos. Y entonces el tirijala de que mi papá no quería que yo me fuera de la casa, entonces mi esposo quería que yo me fuera con él. Y yo no quería dejar a mi papá solo, pero tampoco quería dejar de irme con el papá de la niña, porque yo no podía pensar en mí, tenía que pensar en la niña. Y yo dije, bueno, hasta que como mi papá no quería, yo venía y amanecí aquí arriba con él, hasta que después cargué mi ropa y me quedé aquí en mi casa. Dije, no. La fue cargando chin a chin. Mi hermana, varón, mi hermanita, era que venía cuando venían de mi papá, porque ella amaneciendo de mi papá, ya duró un tiempo aquí porque mi mamá se enfermó de COVID, estando allá en los Alcarrizos, y la trajeron allá para acá. Y ya ella durmió donde mi papá, pero en la mañana me la traían para acá para que yo la cuidara, porque ya no podía quedarse sola, pues ella era más pequeña. Y ella cada vez que venía, entonces ella me traía una funda con ropa. Ella cooperó que usted se quedara con su esposo. Wow. Sierva, ¿y qué experiencia usted nos puede compartir luego de que usted conocer a Dios? ¿Cómo cambió su vida? Bueno, varón, mi vida cambió de un giro que es increíble. Muchas personas testifican de que Dios sí ha hecho la obra. Wow. De que no soy la misma persona, porque como le digo, yo era una persona malcriada, una persona prepotente. Yo no tenía que ver quién para decirle sus cosas de ahí, yo no tenía pelo en la lengua. Y de ahí yo comencé a experimentar lo que era Dios. Me alejé de ello por un tiempo. Yo pensaba que era por el embarazo, pero no era porque yo estaba embarazada, sino porque yo me estaba ya cuidando de no... Sí, no quería esa influencia. Ajá. Y de ahí, cuando yo me di cuenta que estabas embarazada, yo de una vez lo comenté con mis padres. Porque ya mi madre sí sabía que yo tenía intimidad, que yo había empezado a tener intimidad. Pero su padre no sabía. Sí, mi padre sí sabía. Okay. Pero yo realmente de que lo hice, como ya tenía una relación amplia con mi mamá, yo se lo comenté de una vez. Aparte de que salí embarazada prácticamente de una vez. Wow. Me pecaron de una vez. Impresionante. Sierva, ¿qué consejo usted le puede dar a cada oyente que nos esté escuchando ahí? Quizás esté pasando por su situación o lo haya pasado. Bueno, realmente, varón, yo le doy de consejo y le exhorto a esas personas que ahora mismo se encuentran atravesando por lo que es la depresión, principalmente a la juventud, que ahora mismo ese espíritu la está oprimiendo. Hay una tasa muy alta de jóvenes. Sí, mayormente ahora mismo es a la juventud, que ese espíritu está oprimiendo ahora mismo, que la única solución es Dios. Wow. La única solución. No importa que tú digas que no, que en una pareja tú puedes encontrarla, que en el alcohol, que en las drogas, que en la prostitución, no. Ese vacío nada más Dios lo llena. Wow. Ese vacío nada más Dios lo llena, porque yo probé lo que era el alcohol, lo que era discoteca y eso, y yo no me llenaba. Cuando yo llegaba de esos lugares, ahí era que yo me sentía peor. Ahí era que yo me sentía peor. Y yo le solto que no, que es Dios. Que ese vacío solamente Dios lo puede hacer. Wow. Que Dios guarda a sus hijos, porque después que todo en los caminos de Dios he podido experimentar cómo Dios me ha guardado y me guardó mi niña. Poderoso, poderoso. Cielo, yo quiero que usted haga una oración por cada uno que nos están escuchando ahí para que Dios lo bendiga y si están pasando por alguna situación puedan encontrar refugio en la mano de Dios. Amén. Amén. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias. Gracias. Primeramente, Espíritu Santo de Dios, por permitirnos estar en este lugar, porque tú te has placido, porque fue por tu gracia y por tu misericordia. Gracias. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, Padre Celestial, que así como tu misericordia me alcanzó a mí en aquel momento, Señor. Padre Celestial,
Así también alcanza a cualquier persona, cualquier juventud, Padre Celestial, que se encuentre oprimido por lo que es el espíritu de depresión. En el nombre que de ellos Jesús. entiendan, Espíritu Santo de Dios, que solamente tú, Padre Celestial, puedes llenar este Sí, vacío. Señor. Que solamente en ti hay esperanza, que solamente en ti hay refugio, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Padre de la gloria, yo te pido que libertes a esas personas, Señor, así como tú me libertaste Sí, a mí, Señor. Espíritu Santo de Dios. Y que así Liberta, como tú has hecho la Dios. buena obra en mi Padre Celestial, la haga también en ellos, Espíritu Santo Señor. de Dios. Padre de la gloria, Gracias, que tú Señor. restaures, Padre, quien tenga que restaurar, Sí, Espíritu Señor. Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Sierva, muchas gracias por estar aquí. Amén, varón. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que esto fue su programa Encuentro Sobrenatural. Hasta la próxima.